los implementos que se necesitan para finalmente instalar todos estos mecanismos de atención a los pacientes COVID. ¿Qué tal, doctor Lescano? Muy buenos días. Muy buenos días, Jorge. Gracias. Bien. Bueno, ¿qué información tiene desde la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva respecto, por ejemplo, a la ocupación o al abastecimiento de camas UCI en nuestro país en este momento, por favor? Sí, dedicadas a COVID-19, tenemos más o menos alrededor de 1.800 camas para atención de pacientes críticos. El porcentaje de ocupación a nivel nacional está llegando al 60% actualmente, Jorge. Ahora, el ministro habló ayer de la implementación de 600 camas UCI, pero estas tienen que ir acompañadas, obviamente, digamos, de armar todos estos mecanismos para tener una atención adecuada. ¿Qué es lo que se necesita finalmente para instalar una cama UCI debidamente y que pueda ser utilizada para un paciente? Sí. Más allá de la implementación propia del ambiente que tiene que ver con la cama, el ventilador, los monitores, bomba de infusión, aparte de los medicamentos, etcétera, lo fundamental es el personal calificado para la atención de estos pacientes críticos. Y esto va por la presencia o la responsabilidad de estos pacientes a cargo de los médicos y enfermeras intensivistas. Es cierto que lamentablemente hay una gran brecha de médicos intensivistas y de enfermeras intensivistas en el país. Para poner más o menos en contexto, somos 750 médicos intensivistas en actividad para una necesidad de alrededor de 2.500 a 3.000 médicos intensivistas. Por eso que no solamente hay que preocuparnos por estas, entre comillas, camas UCI, sino también por el personal. Ahora, ¿cuántas personas se necesitan para poder activar, digamos, una cama UCI y pueda ser atendido un paciente COVID? Sí, solamente hablando de la parte médica, para que tengas una idea, en un mes, para darle atención durante las 24 horas del día, en un mes, a cada cama de cuidados intensivos, se necesita un médico altamente calificado, un médico intensivista. Por eso que existe una igualdad entre la cantidad de camas y la cantidad de profesionales. Un médico intensivista, según norma técnica, debe atender por turno 6 pacientes, ¿no? Por turno 6 pacientes. Pero esto va a ser insuficiente para la gran demanda que se presenta actualmente a nivel nacional y mucho más entrando ya a una tercera ola que incremente la necesidad de pacientes dentro de las unidades de cuidados intensivos. Entonces, por eso que nosotros hemos propuesto al Ministerio de Salud que se establezca un sistema escalonado, piramidal de atención, en donde los médicos intensivistas a nivel nacional podamos ser responsables de todas estas camas críticas, pero teniendo bajo nuestra supervisión a otros médicos especialistas o a otros médicos generales, pero como vuelvo a repetir, bajo nuestra tutela, nuestra dirección, nuestra guía, porque la preparación que nosotros tenemos para ser médicos intensivistas son de 3 a 4 años de especialidad, más todos los años que tenemos de experiencia. Ahora, la presencia de estos especialistas en lo que va de la pandemia, ¿cómo se ha manejado? Porque al inicio de la pandemia había un número insuficiente, obviamente, porque nunca se había dado un escenario de esta naturaleza de pandemia con las consecuencias que ya todos conocemos. ¿Cómo se ha ido manejando esto en estos 2 últimos años, por lo menos? ¿Qué información tiene al respecto? Sí, desde que se incrementó desde que empezó la pandemia, más o menos éramos alrededor de 650 a 700 médicos intensivistas, solamente se ha incrementado este número que acabo de mencionar a 750, y estoy hablando de intensivistas que atienden adultos y de los intensivistas que atienden también a niños, ¿no? Que son una menor cantidad. ¿Qué es lo que se ha estado dando? Primero, que se ha estado permitiendo en la primera y segunda ola que se hagan horas adicionales, horas extras u horas complementarias, como se les quiera llamar de acuerdo a la institución de salud. Pero también, hay que ser sinceros, se ha estado trabajando hasta en 2 lugares de la salud pública para poder tratar de reducir esta brecha, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que un médico que trabajaba en el MINSA o de salud también trabajaba en la otra institución durante esta pandemia. Lamentablemente, en febrero de este año se saca una ley que supuestamente iba a permitir pues esta doble percepción, sin embargo nunca se reglamentó y hasta ahora no tenemos las modificatorias de las leyes existentes
ni la regulación para permitir que podamos trabajar en dos lugares del Estado. Pero esto significaría, digamos, una situación también que pone en riesgo la vida de los intensivistas, ¿no? Pues estamos hablando no solamente de la carga de horas, sino también de la exposición que puede tener frente a casos COVID diariamente. Sí, pero esto lo hemos estado haciendo durante la primera y segunda ola con todas las medidas de bioseguridad, pero también, más allá de cierto que hay que cuidarnos nosotros mismos como médicos, también es muy importante entender que si un paciente ingresa a la unidad de cuidados intensivos es para que tenga las mejores probabilidades de salir con vida de ella. Claro. Ahora, Entonces, hay que darle la mejor atención. en lo que va de la pandemia, ¿cuántos intensivistas, da la naturaleza de su trabajo, fueron contagiados por COVID-19? ¿Cuántos se encuentran actualmente en una situación similar? ¿Qué información tienen ustedes? Sí, el contagio de los médicos intensivistas ha estado más o menos por encima del 25% a lo largo de esta pandemia. Actualmente tenemos algunos médicos intensivistas que están en cuarentena porque se han contagiado también y probablemente ya estemos hablando de esta nueva variante. Claro. Y no solamente eso está ocurriendo a nivel de los médicos intensivistas, sino también ya estamos viendo esto a nivel de las enfermeras, del resto del personal de salud. ¿No? Y en el caso de la aplicación de dato. vacunas, en el tema de los intensivistas, ¿cuál es el porcentaje de aquellos que han recibido sus dosis de refuerzo incluso? Porque fueron la primera línea y fueron los primeros en recibir la vacunación y de hecho el refuerzo también. Sí. Sí, todo el personal de salud, dentro de ellos los que trabajamos en áreas críticas, estamos ya más del 95% con la dosis de refuerzo. Hay algunas excepciones porque todavía no les ha tocado esta dosis de refuerzo. Hay médicos intensivistas que se enfermaron y retrasaron este proceso de vacunación, ¿no? Pero sí, ya estamos casi la totalidad de médicos intensivistas con la dosis de refuerzo. Dadas las características que usted nos ha señalado respecto a la cobertura de camas UCI y sobre todo de personal, ¿considera que esta tercera ola y sobre todo con las características que tiene Omicron va a ser posible abastecernos con la atención de pacientes que puedan llegar eventualmente a las unidades de cuidados intensivos? ¿Qué es lo que se tendría que hacer en todo caso en este momento de manera rápida? Primero, que hay que evitar que los pacientes lleguen a cuidados intensivos. Y esto va por lo que ya han mencionado, que tiene que ver con una vacunación masiva, con aplicar rápidamente la dosis de refuerzo a quienes ya les corresponde y por supervisar la adecuada ejecución de las medidas de bioseguridad, sobre todo el uso correcto de la mascarilla. Por otro lado, va por el tema de que aquellos pacientes que se infectan y que requieren oxigenoterapia la reciban tempranamente en los primeros niveles de salud y no esperar que lleguen a los grandes hospitales para recién acceder a oxigenoterapia cuando ya es demasiado tarde y muchas veces los pacientes llegan con necesidad de cuidados intensivos directamente a las emergencias de los hospitales. El otro aspecto importante es que dentro de los hospitales pues se activen todos estos centros de oxigenoterapia de alto flujo que también ayudan a disminuir un poco los pacientes que llegan a cuidados intensivos, ¿sí? Eso es muy importante. La variante Omicron, si bien es cierto, como lo han mencionado, tiene menos porcentaje de posibilidad de que un paciente requiera atención en el sistema de salud, se habla de alrededor del 2% con respecto al 20% de la Delta, pero la velocidad de contagio que tiene la Omicron, cuya capacidad de una persona de contagiar es a 10 personas, mientras de Delta era a 5 personas, hace que ese volumen de contagio termine generando, si no se logra detener, una saturación también del sistema de salud. Claro. A propósito de eso, ¿qué criterios, qué valoraciones se toman en cuenta desde una unidad de cuidados intensivos para que un paciente finalmente ingrese a estos espacios dentro de los hospitales? Sí. En este momento, en donde todavía tenemos disponibilidad de camas en cuidados intensivos, los criterios que se están aplicando son los criterios tradicionales, ¿no? Ingresan todos aquellos pacientes que requieren el soporte respiratorio, a la cabeza que requieren ventilación mecánica. También están algunos pacientes que requieren oxigenoterapia de alto flujo con una cánula nasal, o aquellos pacientes que tienen un compromiso de algún otro órgano que no se pueda manejar dentro de la unidad de cuidados intensivos. Y tenemos pacientes de todas las edades, ¿no? De pacientes jóvenes hasta por encima de los 70, 80 años de edad. En una ola como la primera o segunda, y esta tercera ola esperemos que no saturen la unidad de cuidados intensivos, pero
En caso de darse, vamos a tener la famosa lista de espera. En esa lista de espera, lo que se prioriza es al paciente que requiere de todas maneras ventilación mecánica invasiva. ¿Qué quiere decir? Que se le coloque un tubo hacia las vías respiratorias y por ahí se le conecte al ventilador mecánico. Es el criterio principal, fundamental, y que sea también un paciente recuperado, ¿no? Entonces nosotros tenemos unos scores que nos permiten dar puntajes a los pacientes para ver quiénes son más recuperables y quiénes tienen ya mucha menos probabilidad de recuperarse. Y ahí se va estableciendo un orden, ¿no? Se habla de prioridades, prioridad 1, 2, 3, 4. Generalmente las listas de espera en la primera y segunda ola inclusive han estado formadas por pacientes que tenían prioridad 1 y 2 de ingresar a cuidados intensivos. Y aún así no han podido ingresar porque se saturaron ya las camas en cuidados intensivos. Entendemos, tremenda responsabilidad que no solamente tiene que ver con una cuestión médica, sino también de salud mental por parte de los profesionales de la salud. Solamente para terminar, y ya que ha hablado usted de este tema de las prioridades, y que llega un momento, o por lo menos en la primera y segunda ola, llegó un momento de decidir, elegir quién podía ingresar a una cama UCI o qué prioridad tenía. ¿Hay data respecto, por ejemplo, a las consecuencias a nivel psicológico del personal intensivista en estos 2 últimos años, debido a las atenciones que han tenido y, por supuesto, en estas situaciones que usted ha mencionado, que es básicamente una responsabilidad de saber finalmente quién tiene probabilidades de vivir o no? Es sumamente doloroso, ¿no? y duro tener que tomar una decisión de esa naturaleza. Sí. Como debes entender, trabajar dentro de una unidad de cuidados intensivos genera cierto grado de estrés al personal de salud. Ya desde antes de la pandemia se conoce lo que le llaman el síndrome de desgaste profesional o síndrome de burnout, que tiene implicancias emocionales y a veces muy fuertes, ¿no? Esta incidencia antes de la pandemia estaba alrededor de 25 al 30%. Hay reportes actualmente que estamos bordeando el 50-60% de este síndrome de desgaste profesional. Sí, es un tema definitivamente muy importante. Y esto lo vemos conforme va pasando el tiempo, ¿no? Este síndrome de desgaste profesional se hace mayor conforme se va prolongando esta pandemia. ¿Y sabe usted si hay alguna medida de seguimiento sobre estos casos de síndromes de estrés en estos profesionales? ¿Actualmente existe o no hay? Personalmente puedo mencionar que en algunos hospitales, como el que yo trabajo, hay un seguimiento que se hace cada cierto tiempo por el personal de psicología del hospital, para ver cómo uno está afrontando este problema, ¿no? Sobre todo en aquellos periodos en los cuales vamos a estar ya por salir de vacaciones, se hace una evaluación mucho más integral para ver nuestra condición de salud mental y emocional, ¿no? Listo. Doctor Muyala, muchas gracias por haber estado con nosotros. Que tenga buen día. Buen día. Gracias. Carlos Lescano, presidente de la Sociedad